Hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen en la epístola de los Efesios al capítulo 5, versículo 18. Ya que vamos a retomar la serie, quiero dar un breve repaso de esos versículos. Habíamos visto lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 18, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandato. La llenura es igual al control del Espíritu en nuestras vidas. Es igual al control de la palabra en nuestros corazones. Y habíamos estado también estudiando los resultados de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Vimos que eso produce una adoración gozosa. Por eso el apóstol Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. También eso produce gratitud, acciones de gracias. Y vimos en el último mensaje de Efesios cómo él dice, den gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y ahora en el versículo 21 nos dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Uno entiende que le diga, yo quiero que el resultado o que veamos que el resultado de la llenura del Espíritu es una adoración gozosa, que haya gratitud y acción de gracias. Pero quizás para muchos es extraño que nos hable de sométase unos a otros en el temor del Señor, porque ¿qué tiene que ver eso en ese contexto? Pero la sumisión es el resultado de la llenura del Espíritu. Y ese es un tema que tiene una importancia vital en nuestras vidas. Porque ahora Pablo hace una conexión de ese versículo con lo que nos va a decir más adelante. Esa sumisión, ese respeto a la autoridad es vital porque esto afecta las diferentes relaciones que tenemos en las diferentes esferas en las cuales nos desenvolvemos. Afecta nuestras relaciones en el matrimonio, como veremos en otros mensajes. Nuestras relaciones en relación a nuestras familias. Nuestras relaciones en el trabajo. Pero esto es un tema que causa mucho escozor, que genera mucha fricción, que genera mucho calor, porque desde el punto de vista bíblico es completamente opuesto a lo que el mundo nos enseña, el concepto de autoridad y sumisión. Y muchas personas en el mundo lo que hacen es menospreciar la autoridad y no quieren someterse. Vivimos en una época donde las personas lo que hacen es reclamar sus derechos continuamente y no quieren someterse a lo que dicen las autoridades. Para muchos en el mundo, hablar de sumisión tiene una connotación negativa, de desprecio, de poco respeto, y a menudo se utiliza como una señal de debilidad, de tener poco carácter, o de decir que a través de la sumisión quieren esclavizar a las demás personas, o el que se somete es porque es inferior. Y esto no es así. Y cuando se nos habla de sumisión en el mundo, lo primero que las personas hacen es tratar de rechazarla, de resistirla abiertamente. Pero ¿cuál es el punto? Que para que una sociedad humana funcione correctamente, necesita orden, necesita estructura, y para que haya orden se necesitan personas en autoridad y se necesitan en ese conglomerado social personas que se sometan a esa autoridad. Imagínense que en el mundo hay más de 6,000 millones de habitantes y cada cabeza es un mundo. Si cada quien hiciera las cosas como bien le pareciere, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, frente a las autoridades, el mundo sería un caos completo. Pero Dios nos ha dado esa estructura.
Y en cierta medida estamos viendo y viviendo ese caos a nuestro alrededor. Y en nuestros países del tercer mundo esto se ve más. Los ciudadanos no respetan a las autoridades, no se respetan las leyes de tránsito, no se respetan muchas de las leyes que hay. Estamos viviendo en un mundo donde los hijos no respetan a los padres, donde los esposos y las esposas no cumplen con el rol que Dios les ha asignado. Y muchos dicen, no, pero eso es así porque las personas que están en las diferentes esferas de autoridad son unos egoístas y están abusando del poder que ellos tienen, de la autoridad que Dios le ha conferido. Eso es verdad en muchos casos, pero esto no elimina, óigame bien, esto no elimina la necesidad que tenemos de nosotros someternos al patrón diseñado por Dios. Ninguna sociedad va a funcionar adecuadamente si no existe un claro entendimiento de la sumisión que nosotros debemos tener a la autoridad. Y con eso en mente, yo quiero que leamos nuevamente ese versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y lo primero que vemos aquí o que queremos explicar es definir lo que es la sumisión. Ese término, someteos, es un término de origen militar que significa ponerse en fila debajo de. Ustedes saben que en la milicia hay rangos. Aquí esto implica subordinarse, colocarse bajo el rango de la autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Ese concepto no es malo, sino que reconoce el orden establecido por Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y en su ordenamiento de la vida humana, de la sociedad, del Estado, de la familia, de la iglesia, Él nos ha dicho cómo debe ser. Él nos ha dado cierta estructura de autoridad y de liderazgo. Y debido a que esa autoridad es ejercida por seres humanos, ha sido delegada por Dios a ellos. Hay seres humanos que están en dirección y otros que tienen que someterse. Es como dice un autor, la sumisión es reconocer con humildad que existe un ordenamiento divino de la sociedad. Por eso más adelante lo estudiaremos, como dije, vemos como Pablo le dice a las esposas que se sometan a sus esposos. A los hijos que obedezcan a los padres. En ese tiempo a los esclavos que obedezcan a sus amos, que es lo mismo que decirle a los empleados que obedezcan a sus superiores. Detrás de los esposos, detrás de los padres, detrás de los empleadores, debemos ver que es el Señor que les ha dado esa autoridad. Por lo tanto, si tú deseas someterte al Señor, tú debes someterte a la autoridad divinamente establecida, porque ellos están ejerciendo una autoridad delegada por el Señor, aunque ellos mismos no lo sepan. Yo decía al principio que muchos dicen que ese concepto es porque piensan otros que los que se someten son inferiores. No. El que se somete no es porque sea inferior o porque sea menos inteligente o más débil de carácter que el otro o menos espiritual o que sea un esclavo, no. Todos nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y esa es nuestra dignidad. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Todos nosotros compartimos la misma humanidad. Ningún creyente es superior al otro porque todos somos iguales delante de Dios. Pero digo, hay una estructura de autoridad. ¿En cuántas empresas no hay empleados que están más capacitados, que son más inteligentes que sus superiores? Y aportan buenas ideas, pero si ellos pueden aportar una idea y si el gerente, el que está por encima de ellos, le dice que no, esa idea no va y tienen que respetar y tienen que someterse a esas personas que están en autoridad en la empresa.
En el ejército, ¿por qué hay rango? Hay generales, hay coroneles, hay tenientes coroneles, hay mayores, hay capitanes, hay primer teniente, segundo teniente, sargento, cabo, raso. Hay una estructura completa. Y puede ser que un raso sepa más que un general y que sea más inteligente, pero tiene que someterse a la autoridad de ese general o del sargento o del que esté en el rango como superior a él. Pero vamos a verlo en un sentido más sencillo. Un equipo de béisbol tiene sus jugadores en la cancha y tiene un manager. ¿Ustedes se imaginan cada jugador haciendo el juego como a ellos les parezca? ¿Formando el cuadro como deben formarlo? ¿O bateando como quieran batear? No. Usted puede ser un jonronero, un cuarto bate. Y vamos a suponer que hay alguien en tercera y el manager le dice al cuarto bate que puede sacar la pelota del estadio, tú tienes que sacrificarte y dar un toquecito por primera para que entre la carrera que está en tercera. ¿Qué tiene que hacer ese beisbolista, ese cuarto bate? Tiene que hacer lo que le está mandando el jefe, porque esto no es algo individual. Hay una estructura que debemos obedecer. Entonces, en síntesis, ¿qué es la sumisión? Es una actitud interna, óyeme bien, interna de respeto a las autoridades establecidas por Dios. Y esa actitud interna de respeto se manifiesta externamente a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque esa persona está reconociendo que ese que está en autoridad, esa autoridad es establecida por Dios. Entonces debemos respetar esas líneas de autoridad, como dije. No porque esas personas sean superiores en ellos mismos o más inteligentes, no. Es por la posición que ellos ocupan. Pero fíjense una pregunta que yo me hice. El texto dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y yo me pregunté, ¿y cómo es entonces que si hay autoridad, debemos someternos unos a otros? No, debemos someternos a la autoridad. Deben someterse las personas que están en autoridad a aquellos que están bajo su autoridad. ¿Qué ustedes me dirían? No. Eso nos lleva al segundo punto. El primero fue la sumisión definida. Yo pondría ahora en el segundo punto la definición ampliada. Vamos a estudiar lo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestro texto, cuando nos dice que debemos someternos unos a otros, no nos está diciendo que todos debemos someternos mutuamente. Primariamente esa no es la idea. O sea, las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres a los hijos, los gobernados a los gobernantes, los gobernantes a los gobernados. Si esto fuera así, esto minaría el concepto de sumisión que vimos en el primer punto. Aquí el someterse unos a otros significa que cada cual debe respetar el rango, la esfera de autoridad bajo la cual ha sido colocado. Fíjense que más adelante, como yo dije, Pablo nos habla que las esposas deben someterse a los esposos, los hijos a los padres, los empleados a los empleadores. Y eso que se aplica en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, se aplica en todas las esferas de nuestra vida. Recuerden que Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente, siguiendo una línea de autoridad. Si vemos la Trinidad, hay una jerarquía de autoridad y sumisión. Si ustedes van conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, se nos dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aunque el Padre y el Hijo son uno en esencia, en el orden de la Trinidad, el Hijo se somete al Padre. Y recuerden cuando Cristo estaba en Getsemaní, Él oró al Padre que pasara de Él esa copa, pero se sometió a la voluntad del Padre.
Y por eso Cristo dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos iguales, pero para llevar a cabo ese plan divino de redención, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Hijo y al Padre. Dice Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hay una jerarquía que debemos respetar. Como ciudadanos, hay una jerarquía, debemos respetar a las autoridades civiles. Por eso dice la Escritura en Romanos, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. Y dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernantes. No puede funcionar sin los soldados, sin los policías, sin los jueces. Y esas personas, repito, no detentan la autoridad porque sean mejores que los demás, sino porque han sido designados y en esa posición tienen esa autoridad. Si en el país no hubiese autoridad, reinaría la anarquía, mis hermanos. Y por eso muchos dicen que es mejor dentro de lo malo un mal gobierno y no que no haya gobierno, porque no había orden, no habría paz, no habría ley. Nos mataríamos unos a otros. Los miembros de una iglesia están llamados a someterse a las autoridades establecidas por Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 se nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Las autoridades en la iglesia están puestas por el Señor. Hay, como dije, autoridad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Entonces, no tenemos opción. La sumisión no es algo selectivo. Nosotros todos debemos someternos a la autoridad que tengamos sobre nosotros. Pero no someternos refunfuñando y peleando, sino que debemos tratarlas con respeto y obedecerlas, siempre y cuando funcionen dentro de la esfera de autoridad que Dios le ha asignado. Cuando estamos socavando la autoridad, óyeme bien, estamos socavando el fundamento, la base, la zapata para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Por eso nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a todas las autoridades, no solo a nosotros, sino a los policías, a los maestros en la escuela, no permitir que les hablen mal, no permitir que hablen en un tono inadecuado. Ahora, ese concepto de someternos unos a otros, debemos entender que es fundacional para soportar la estructura de la sociedad. Y yo quiero aplicarlo en cuanto a la sumisión mutua. ¿Qué estamos viendo? Que los cristianos que están llenos del Espíritu Santo son cristianos que se someten gozosamente a las autoridades. Pero eso implica algo. Si tú estás en autoridad para someternos los unos a los otros, tú debes tener presente siempre esto. Tú debes renunciar a tus derechos individuales para dar prioridad a los de la otra persona. Fíjense, ¿qué yo dije en esta definición ampliada? Estamos llamados a someternos a todos aquellos que están en autoridad. Debemos respetar cada esfera, cada área de autoridad. Ahora,
cuando habla de que esa sumisión también es mutua, nosotros necesitamos entender que el hecho que yo esté en una posición de autoridad no implica que yo no deba condescender, si podemos decirlo así, o renunciar a mis derechos en muchos sentidos para dar prioridad a los demás. La sumisión es una actitud espiritual que debe ser una realidad en la vida de cada uno de nuestros creyentes, de los creyentes, de cada uno de nosotros. Déjenme ponerle un ejemplo para que se explique mejor. Cristo es Dios, como vimos. Cristo nació y fue un bebé. Y Lucas 2:51, ¿qué nos dice? Que Cristo jefeaba con sus padres, que no los obedecía, que Él los mandaba, que Él hacía las cosas que Él quería. Miren, María y José no eran perfectos, eran padres como tú y yo, con muchas luchas. Pero dice la Escritura en Lucas 2:51 que Cristo estaba sujeto a ellos, sujeto a sus padres. Cristo lavó los pies de los discípulos en Juan 13, pero Él les dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Él dejó claro que Él todavía era el maestro y el señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Ustedes ven? Yo puedo estar en una esfera de autoridad, pero yo debo renunciar en muchos sentidos, si podemos decir a muchos derechos, porque yo estoy ahí es para servir. Yo no estoy ahí para enseñorearme de nadie. El Señor dejó a un lado sus derechos y lavó los pies de los discípulos. Él le dice, yo le di un ejemplo para que ustedes vean que deben ser servidores en la posición en la cual ustedes se encuentran. Y Él en Marcos 10:42 les dijo a los discípulos, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todo. O sea que en tu posición de autoridad tú estás llamado a servir a los demás en el rol que Dios te ha dado. Y ese es el punto. Debemos someternos los unos a los otros. Yo debo respetar al que está en autoridad, claro. Pero el que está en autoridad debe saber que Él está ahí para servir a los demás. En ningún lado vemos a Cristo en la Escritura demandando sus derechos. Él vivió una vida de una obediencia sacrificial al Padre, muriendo en la cruz. Y por eso dice Filipenses, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, pero Él no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de hombre y estando en la forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice la Escritura. Y se nos dice aquí que nosotros debemos seguir su ejemplo. No hacer nada por contienda o vanagloria, sino con humildad. ¿Y qué dice? Considerando al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, cuando tú no te sometes, o cuando tú estás en una posición de autoridad y te crees que tú eres superior a los demás, mira el ejemplo de Cristo. Cristo se sometió y tú y yo debemos someternos. Y estando en su posición de siendo Dios, se humilló también. Ahora, déjenme aplicarle esto a la estructura familiar, al matrimonio. ¿Qué dice Efesios 22? Mujeres, estén, ¿qué? Sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Está bien. Eso lo dice en Efesios 5:22 y ellas como mujeres deben cumplir ese mandato. Pero si usted sigue viendo desde Efesios 5:22 al 33, ¿qué se le dice entonces a los esposos? En 5:23 se dice que el esposo
es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué se le dice a los esposos? A esos que están en autoridad. Ustedes deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. O sea que ustedes deben estar dispuestos en esa posición de autoridad a morir por sus esposas. Deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Cada uno de vosotros debe amarla como a sí mismo. O sea que así como Cristo entregó su propia vida por la iglesia, así un esposo debe estar dispuesto a entregar su vida por su esposa. Así como Cristo murió por la iglesia a fin de presentársela como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así nosotros, maridos, debemos tratar de santificar a nuestras mujeres, como veremos con más detalle cuando estudiemos el rol del esposo. Mujeres, sométanse, sí, pero miren, hombres, todo lo que ustedes tienen que hacer, ustedes que están en autoridad. Y yo le pregunto en ese contexto a los esposos que están aquí, esposos, ¿ustedes están cumpliendo con ese rol? ¿Ustedes se están sometiendo unos a otros? Vamos a ver esa sumisión en la relación con los hijos. En Efesios 6:1 se nos dice que a los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Pero a los padres se nos dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea que cuando yo ejerzo mi autoridad como padre, lo hago buscando el bienestar espiritual de mis hijos. Eso es lo que implica estar en autoridad. Buscar el bienestar moral, espiritual, emocional y físico de nuestros hijos. Padres, ¿estamos haciendo eso? En la estructura laboral, en la esfera laboral. Aquí se habla de amos y esclavos porque en las casas habían esclavos que servían en ese tiempo. Y a los esclavos se les dice que deben obedecer a los amos terrenales y hacer bien las cosas para ellos. Pero a los amos se les dice, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Entonces, todo cristiano lleno del Espíritu es un cristiano que se somete. El esposo está en autoridad, pero reconoce su obligación de servir a su esposa. Y el esposo que no lo hace así está distorsionando el diseño de Dios. Los padres que demandan la obediencia de sus hijos, pero no se entregan a servir a sus hijos con un amor sacrificial, a suplir sus necesidades en todos los ámbitos, no están cumpliendo ese diseño. Entonces nosotros debemos someternos unos a otros. Y en síntesis podemos decir lo siguiente. Las personas que están en autoridad, está bien, deben ejercer esa autoridad. Si se le pide a una esposa que se someta a su esposo, es porque se supone que ese esposo va a ejercer esa autoridad. Pero eso tampoco se ve muchas veces. Hay muchos hogares que, como decimos nosotros, están manga por hombro, donde el esposo hace valer su autoridad cuando le interesa, pero él no está entregándose sacrificialmente por su esposa. Él no está sirviendo sacrificialmente a sus hijos. Y usted ve muchas familias, muchos matrimonios, como si estuvieran en un mar, en medio de una tormenta, sin timón, sin velas. No saben para dónde van y por eso es que hay tantas crisis. No hay directrices claras y seguras. Son padres que están ausentes o son padres que están presentes físicamente y se pasan el día entero con el celular chateando en las redes. Entonces, si te dieron la autoridad es para que tú ejerzas esa autoridad. Porque tú y yo, en las esferas en las cuales Dios nos ha dado autoridad, tenemos un gran compromiso delante de Dios. Entonces, debemos ejercer esa autoridad. ¿Está bien? Los que están bajo esa autoridad deben someterse. Pero debemos ejercer esa autoridad, ese liderato para el bien de los que viven bajo nuestra autoridad. Y muchos aprovechan esa autoridad para abusar en las diferentes áreas, como vemos en los gobiernos, muchos funcionarios que están en autoridad,
A través de la historia vemos cómo han abusado de las personas, cómo muchos esposos han abusado de sus esposas, cómo muchos padres han abusado de sus hijos. Un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, va a esforzarse, va a sacrificarse por ella. Entonces, el que está en autoridad debe ejercerla, pero debe ejercerla bien, para el bienestar de los demás. Yo le voy a poner un ejercicio breve. Pregúntale a tu esposa, si eres casado, cómo tú estás ejerciendo tu autoridad. Pregúntale a tus hijos, si tú eres padre, si tú estás ejerciendo la autoridad para el bienestar de tus hijos en la casa, si es para la gloria de Dios, si es para el bienestar espiritual de aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto la sumisión definida, hemos visto la definición de sumisión ampliada, someteos los unos a los otros. En tercer lugar, vamos a ver el motivo o la razón para la sumisión. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ese temor es reverencia, no es temor al juicio, es reverencia. Es la persona que reconoce la supremacía de Cristo como el Señor del universo. Dios ha puesto todas las cosas bajo sujeción a los pies de Cristo. Y en el nombre de Jesús, toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. O sea que hay una reverencia que nosotros debemos tener hacia aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y a quien un día nosotros le tenemos que dar cuenta. Y ese que es Señor es que ha diseñado, como vimos, las esferas, las estructuras de autoridad. Y Él, quien fue que nos creó, ha delimitado, determinado cómo deben caminar, cómo deben funcionar esas estructuras. Entonces yo debo, fruto de mi reverencia a Él, someterme, pero también fruto de mi amor por Él. Mis hermanos, yo no quiero hacer nada que entristezca a mi Señor y Salvador. Aquel que me conoció en mi peor momento, cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando estaba siguiendo la corriente de este mundo, aquel que dejó su trono en los cielos, se encarnó y sufrió la muerte de cruz, como vimos, para llevarme a la presencia de Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, no somos orientados hacia someternos. Inclusive como creyentes tenemos una fuerte propensión a resistir la autoridad. Por lo tanto, nosotros debemos primero, en ese sentido, rendirnos ante Jesús como Señor. Hay algo que yo tengo que repetirme, y es que todas esas esferas de autoridad, todas esas estructuras que el Señor ha creado son para mi bien. Porque a uno se le olvida para qué existe el Estado, para qué están las autoridades civiles, para qué está la iglesia, para qué está el matrimonio, los padres, el trabajo. Dios ha legislado, nos ha dicho cómo debemos funcionar en cada una de esas áreas, pero es para nuestro bien. No es para que exista el caos, es para que nosotros seamos bendecidos por Dios. Debemos ver esto continuamente. Y quizás tú estás diciendo, sí, pero que parece que usted no sabe que hay muchas personas que abusan. Claro que sí, mis hermanos. Yo por años manejé una empresa y estuve en el mundo de los negocios y tuve que tratar que si con impuestos internos, con las personas del seguro, con las aduanas, y muchas veces nos hicieron cargos de impuestos que fueron mal, abusivos. Y muchas veces, muchas de esas autoridades en empresas, gerentes de compra, nos pedían que le diéramos dinero para darle una orden. Eso es un abuso de la autoridad que tienen en su posición y tuvimos que negarnos. O sea, la sumisión en un sentido, uno debe, cuando ya no hay más nada que hacer, el gobierno te impone una carga que es abusiva, tú no puedes hacer nada, tú puedes reclamar por los canales legales, pero después tienes que pagarla. ¿Me explico?
Si tú le dices que no a un gerente de compra que quiere una comisión, tú sabes que no te van a dar la orden. Le decimos que no. Hay un precio que uno paga en ese sentido. Ahora, hay un límite para esa sumisión. Dios, por ejemplo, me ha concedido autoridad sobre mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Sobre mi esfera. Yo tengo una esfera de autoridad como esposo y como padre. Pero yo no soy el esposo de todas las mujeres que están aquí, ¿me explico? Mi esfera de autoridad es con mi esposa. Mi esfera de autoridad es con mis hijos. O sea que hay un límite en esa esfera de autoridad que Dios nos ha concedido. Mi límite está en mi hogar. El gobierno tiene un límite, se circunscribe al gobierno civil. El gobierno no puede venir a la iglesia a querer legislar dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene su estructura y su esfera de autoridad en ese sentido. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Primero, que cada quien debe funcionar dentro del límite que Dios ha establecido. Eso es lo primero. El otro límite, fíjense que se nos dice aquí que debemos someternos unos a otros en el temor a Cristo. Cristo es mi autoridad. Entonces, ¿por qué si alguien me pide que haga algo mal hecho, yo debo decirle, como le dijeron Pedro y Juan a los hombres del concilio, que querían que ellos no hablaran más en el nombre de Jesús? ¿Y qué le dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando a mí me piden que haga algo que es contrario a los principios de la palabra de Dios, yo debo negarme. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor y Cristo me dice que eso está mal. Pero aún cuando yo me niego, debo hacerlo con respeto, tomando en cuenta la posición de autoridad que tiene esa persona. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto que todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para someternos. Miren, eso es algo sobrenatural. Eso es algo que está más allá de nuestra fuerza. Pero qué bueno es saber que tenemos la palabra de Dios para guiarnos y el Espíritu Santo para fortalecernos. Pero le voy a decir algo más. Así como la adoración debe ser gozosa, así como debemos dar acción de gracias como vimos, así mismo debemos someternos gozosamente. Gozosamente, ¿por qué? Porque yo no estoy viendo la persona que está ahí, que quizás me está haciendo mal, no, yo estoy viendo la esfera de autoridad que Cristo creó y cuando obedezco, estoy obedeciendo a Cristo y no a ningún hombre. Quizás cuando tú oíste la palabra hoy, tú estás en una posición de autoridad y has visto que estás ejerciendo esa autoridad de una manera pecaminosa. O tú estás bajo autoridad y no quieres someterte a las autoridades que están sobre ti. O te sientes lleno de amargura y resentimiento. Mira esas autoridades, como te dije, puestas por Dios para tu bien. Y arrepiéntete de tu pecado, de rebeldía. Y qué bueno es el Señor, que cuando hemos pecado con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, contra las autoridades civiles, en las diferentes esferas, podemos venir y confesar nuestros pecados y saber que el Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y debemos clamar al Señor que nos ayude a poder someternos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. En estos días hablaba con una persona y me decía, mire pastor, usted no sabe cuántas mujeres están siendo oprimidas por sus esposas y se sienten amargadas, se sienten resentidas y muchas veces no quieren someterse a sus esposos. Si tú estás en esa condición, ¿tú sabes lo que debes hacer? Mira a Dios y sométete, porque con eso vas a glorificar el nombre de Dios. Y clama a Dios que cambie el corazón de tu cónyuge. Si no es creyente, que le dé el don de la vida eterna en Jesucristo. Y si es creyente y está actuando así, que Dios cambie su corazón. Y si es necesario, busca ayuda en alguna persona más madura, en alguno de los líderes de la iglesia o con alguno de los pastores que te ayude a tratar ese caso
para la gloria de Dios, de manera que tú y tu cónyuge puedan crecer en tu matrimonio. Asimismo hay hijos que se sienten resentidos y amargados con sus padres. Deben hacer lo mismo. Debemos orar al Señor, debemos hablar y debemos buscar ayuda, siempre respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando tú resistes la autoridad, recuerda que estás cometiendo un atentado contra la autoridad de Dios. Y te voy a decir algo, no vas a tener la bendición de Dios en tu vida. No la vas a tener. ¿Por qué? Porque estás violentando los principios de la palabra. Y quizás, por último, tú estás aquí y tú no conoces al Señor. Y has visto que la sumisión es el resultado de estar llenos del Espíritu de Dios. Y tú solamente puedes tener el Espíritu de Dios cuando ves tu condición de pecador. Cuando ves que no puedes hacer nada por ti mismo para alcanzar la vida eterna. Y cuando vas a los pies de Cristo confesando tus pecados y confiando en Él como tu único Salvador. Sabiendo que te has rebelado contra Dios. Tu mayor necesidad ahora mismo, si tú no conoces al Señor, es conocerlo, es reconciliarte con Dios, es someterte a su autoridad. Pero hay un solo camino a Dios. No hay muchos caminos. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo nombre donde podemos encontrar salvación y el perdón de nuestros pecados, y es en Jesucristo. Ven hoy a Él. Ven hoy a Él arrepentido de tus pecados, con fe en Él como tu único Salvador, sometiéndote a Él como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ese es el mejor gobernante de este mundo, porque es el único que está lleno de misericordia, de bondad y de perdón. Amén.